Pues una de las primeras preguntas que te quiero hacer es, ¿qué es lo que estás haciendo actualmente en Radio Universidad? En Radio Universidad estoy produciendo y transmitiendo un programa que tiene el propósito de ponderar el patrimonio cultural y la memoria histórica de la región de Chihuahua, comprendiendo pues desde antes de la colonia, en la colonia que no era Chihuahua, era una región mucho más amplia, y luego ya después en la colonia, en la independencia, todo lo que tiene que ver con esta región que añejamente y tradicionalmente ha estado aislada del centro, de las decisiones que se tomaban en las grandes conglomerados de las grandes tribus de los aztecas o en la zona de Mesoamérica. Acá era otro el rollo, pero luego viene la colonia y las decisiones tardaban meses en llegar y que se implementaran aquí. El propio grito de independencia aquí se llegó a conocer hasta casi un mes después, y luego ya en el México independiente, pues Chihuahua siguió siendo un poco asunto aparte. Por eso me interesa la región de Chihuahua y todo lo que es su historia, sus personajes, sus lugares, los acontecimientos, pero también el patrimonio cultural, porque es algo muy especial y muy particular, singular respecto de todo México. El programa que yo estoy llevando a cabo se llama Contextos de Chihuahua, precisamente pues para ver esa situación singular de Chihuahua, ese contexto tan alejado del centro. Este programa está por cumplir 16 años. Yo empecé en mayo de 2008. En mayo de 2008 inicié con este programa y continúo llevándolo a cabo. Cada semana yo tengo la presencia de un especialista en cualquier tema, por ejemplo, de un antropólogo o de un arqueólogo que me habla de la cultura de Paquimé, o de un historiador que me habla de cómo eran las costumbres en el siglo XIX en Chihuahua, o de un arquitecto que me habla de la arquitectura de catedral o de los diversos templos que se construyeron durante la colonia, o de un especialista en historia de la religión o de la iglesia que habla de las incursiones de los jesuitas, de los franciscanos. En fin, casi 300 gentes especialistas en temas de Chihuahua han podido, o yo he tenido el honor de que pasen por este programa. Qué bien. ¿Y cómo sientes que ha sido la reacción de las audiencias? ¿Y cuál es el tipo de audiencia que tienes? El tipo de audiencia que tengo, contra lo que yo pensaba al principio, que los universitarios iban a estar muy atentos de su estación de Radio Universidad, más que los universitarios, si bien los maestros universitarios, sobre todo los ya jubilados, que son centenas de maestros jubilados, pero la gente de la clase media, hay mucha gente de la clase media pensante y que lee y que le interesan este tipo de temas. Pero curiosamente hay gente de las colonias populares que nos escucha y que nos habla y que nos comenta: oye, yo no sabía que Teporaca se llamaba Gabriel, y que renunció a su nombre de Gabriel y que fue educado por un jesuita. Oye, qué bien ese de Teporaca, está buena onda. Entonces, más que los propios estudiantes universitarios, que sí los hay, pero está la gente, vamos, como de la clase media, de ciertas colonias de clase media y de clases populares, y gente adulta mayor. Pues escucha muchísimo. Fíjate que has estado con la clave, porque voy a tratar de elaborar una pregunta un poco amplia para que sobre esa tú te desenvuelvas como quieras. Ciertamente he detectado que la audiencia externa, por así decirlo, tiene más atención a la Radio Universidad que los propios universitarios. Sí.
no sé, y la segunda pregunta hilada con la anterior es, tú como periodista que tiene ya bastantes años en Chihuahua, pues pasaste del periodismo analógico que hacíamos cuando no había ni siquiera computadoras, Claro. escribíamos en máquina mecánica, a la actualidad en que tenemos las redes, tenemos el internet, tenemos este fenómeno de la inteligencia artificial, pero tenemos también un nuevo tipo de audiencias, más digamos, cooptada por las nuevas tendencias de la comunicación, Claro. que son justamente las redes y que es ver noticias en el teléfono celular, todo esto. ¿Cómo has visto tú, siendo colaborador de Radio Universidad, e insisto, como periodista de toda la vida de Chihuahua, si esta falta de atención de los universitarios no tiene que ver con la falta de adaptación de los contenidos de Radio Universidad a esas nuevas tendencias? No sé si me expliqué. Sí, perfectamente te estás explicando. Y yo creo que es un tema muy interesante. Lamentablemente, en nuestra radio, me refiero a Radio Universidad de Chihuahua, que tiene dos frecuencias en Chihuahua, en la capital, que tienen pues un alcance relativamente corto, pero que tiene otra frecuencia en Ciudad Cuauhtémoc, que tiene un alcance importante en Parral, en el sur, y en Delicias. Entonces, tiene una cobertura estatal más o menos respetable. Sin embargo, me parece que lamentablemente hay poca generación de contenidos, sobre todo locales, nuevos, pero interesantes, pero aportativos, de inquietud o a la crítica o al debate. Fuera de los noticieros, pues hay programas interesantes, muchos programas, que debo decir, como es en toda radio cultural, se basa mucho en la buena voluntad de los colaboradores en Radio Universidad. Sí. Hay muchos colaboradores, ¿y qué quiero decir con un colaborador? Que ese colaborador no es empleado de la radio y que en vez de recibir un emolumento de la radio, tiene que meterle de su bolsillo para conseguir a los invitados, para investigar, para utilizar tiempo en la radio. Como más por amor al arte. Por amor al arte. Pero vamos, estos colaboradores, vamos, como que Radio Universidad está dependiendo mucho de la creatividad y de los intereses de estos colaboradores. Pero no hay una generación propia de contenidos que tú digas, este es un programa de Radio Universidad donde generó todos estos contenidos y es fuera, digo, de los noticieros, es el programa más importante de Radio Universidad. En fin, son los colaboradores los que lo generan. Y esto hace que, bueno, cada colaborador dé pues, lo máximo que pueda dar, pero hasta allí. Y hay muchos programas acerca del arte, acerca de la poesía, de la literatura, incluso de la historia, de la música. Vamos, pero no pasa de ahí, como que no hay novedades, como que no hay cosas o contenidos que mantengan, sobre todo a los universitarios jóvenes, que digan, ah, caray, ahora va a haber este espacio de debates, de temas que nos interesan y vamos a escucharlos, o este espacio de música especial, distinta, que aunque sí la hay en Radio Universidad, pero vamos, como que en muchos casos se está repitiendo. Faltan contenidos. ¿Y tú consideras que esos contenidos los debiera producir estudiantes de la universidad? Lo debe producir Radio Universidad. Para eso tiene un aparato administrativo. Uh-huh. Y dentro de ese aparato administrativo tiene técnicos y debiera tener creativos, muchos creativos. Y estos creativos jalar a los estudiantes, porque el estudiante está en su rollo. Sí. Es decir,
fuera del estudiante de artes y fuera del estudiante, diría yo, de filosofía, de letras, que pudiera fácilmente trasladar sus tareas o sus investigaciones a aportar a la radio, bueno, pues el estudiante de química, el de ingeniería, el de medicina, debiera ser un poco preparado por estos creativos de Radio Universidad o de artes, no sé, para producir programas en los que la ciencia interese, en que la ciencia se haga accesible y asequible a las audiencias, en los que la ingeniería, en los que la horticultura, la fruticultura se haga atractiva a las audiencias. Me parece que esto es un campo que suena como un área de oportunidad muy importante. Que en todo caso sería entonces la propia universidad la que debe aprovechar su estación de radio, sí, para volcar ahí contenidos que atraigan, claro, a los estudiantes. Que atraigan y que involucren a los estudiantes, tanto como protagonistas de esos contenidos como destinatarios de los mismos. Aprendices, pues. Sí, por supuesto, por supuesto. Y en ese contexto el fenómeno de ahora sí, viendo la transición analógica a la digital, que tanto tú como yo vivimos, ¿tú cómo visualizas ese reto? Por ejemplo, la posibilidad de que Radio Universidad se digitalice más, pueda aprovechar las nuevas aplicaciones, por ejemplo, el YouTube o no sé qué otras plataformas que por ejemplo, combinen el audio, que es lo propio de la radio, con el video de la televisión, para tener mayor alcance, y no solamente dentro de la universidad, sino en general, claro, en la comunidad. Yo creo que eso es otra importantísima área de oportunidad. Quisiera responderlo de esta manera. Primero, Radio Universidad es radio, no tiene televisión. Hubo un tiempo en el que dentro de los proyectos estratégicos se hablaba de un canal de televisión. Pero para empezar, no hay video, no hay televisión, es puro radio. Pero lo ligaría con otra consideración. En sus inicios, Radio Universidad tiene 67 años de fundada, 18 años salió del aire, de manera que tiene 50 años viva. Y en sus inicios, pero todavía en años relativamente recientes, hacía muchos controles remotos. Ahora ya no se hacen controles remotos de cosas que pudieran ser interesantes para las audiencias. Pero hablar de controles remotos es hablar también de la prehistoria de la radio. Los controles remotos son de cuando inició la radio allá en la primera mitad del siglo XX. Bueno, si eso no lo hay, quiere decir que lo otro que tú me estás preguntando tampoco lo hay y que es un área de oportunidad. Debo decir, también de manera lamentable está sucediendo, como sucede pues casi a todos los niveles de gobiernos, federal, estatal, municipal. El tema de la cultura y del arte es poco apreciado por quienes elaboran y quienes aprueban los presupuestos y sobre todo quienes los aplican. Y en este caso Radio Universidad no se salva de eso. Hay muy poco presupuesto para la radio universitaria. Habría que acercarse un poco observadoramente a las instalaciones de Radio Universidad para ver el tipo de equipo que tienen. ¿Está obsoleto? Está obsoleto. Los micrófonos, las consolas, el mismo mobiliario. El mobiliario, pero déjame decirte que yo no podría calcular, pero yo creo que la alfombra de las cabinas de Radio Universidad tiene el mismo tiempo que las instalaciones de Radio Universidad
en el Campus 1 de la UACH. Y eso te habla de pues, la poca prioridad que tiene la radio universitaria. Entonces, si ligamos esto que estoy comentando con lo que me preguntabas anteriormente acerca de las áreas de oportunidad, pues no se le puede pedir peras al olmo. Claro. Es decir, Radio Universidad debiera hacer muchas cosas desde el punto de vista de los contenidos, pero no tiene con qué hacerlas. Sí, no tiene con qué hacerlas. Apenas vive o apenas pasa sobreviviendo. Hay una crítica generalizada a los medios públicos, estos que deben tener una visión de Estado, es la falta de independencia editorial, la captura por intereses políticos. Bueno, tú tienes, ¿cuánto me dijiste? 18 años. No. Radio Universidad tiene 57 años, sí. 67 años porque se fundó en el 57, sí. Pero quedó 18 años fuera del aire. Sí. Yo en Radio Universidad he estado desde el 94 al 98, 4 años, y desde el 2008 hacia acá. Yo tengo 20 años en Radio Universidad. Muy bien, en ese periodo de esos 20 años, pues has visto cómo han actuado las distintas administraciones universitarias, estatales, federales. ¿Cómo ves el tema de la pluralidad, la libertad de expresión, los derechos de las audiencias, toda esta parte? Yo creo que ha dependido mucho precisamente de las administraciones, es decir, de quienes están en ese momento con alguna capacidad administrativa y de decisión en Radio Universidad. Sí se ha notado la mayor o la menor independencia editorial. Yo debo decirte que en 2017, estamos hablando de hace 7 años, Radio Universidad estrenó su consejo editorial ciudadano. A mí me tocó ser parte del primer consejo editorial. Y el reto máximo de este consejo editorial fue la introducción de la normatividad más importante para Radio Universidad. Primero, nosotros creamos el reglamento para el Consejo Editorial o el Consejo Ciudadano de Radio Universidad. Pero a propósito de lo que me preguntabas, nosotros creamos los criterios para que la Radio Universidad de Chihuahua asegurara su independencia editorial y una política imparcial y objetiva. Y esto ha ayudado mucho para que, a pesar de que la cabeza o quienes toman las decisiones pudiera tener una tendencia sesgada en algún sentido, pues estos criterios ya la obligan a respetar la independencia editorial. Además, nosotros impulsamos una normatividad llamada Mecanismos para garantizar la participación ciudadana para Radio Universidad y también las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. ¿Y está funcionando esto actualmente? Creo que está funcionando. Sobre todo se nota en los criterios para asegurar la independencia editorial y una política imparcial y objetiva. Los muchachos, los reporteros, los conductores de noticieros han aprendido muy bien a distinguir entre lo que es una noticia y una opinión de un tema. Los conductores de noticieros y se han sometido al conocimiento, al análisis de la situación social, política, económica, y han asistido a muchos cursos que les han permitido tener elementos para manejar la información de una manera más objetiva, independientemente de que el líder del partido político tal, independientemente de que el empresario tal o de que el funcionario público sean muy amigos de ellos. Generalmente los funcionarios públicos son amigos de los periodistas en turno o aparentemente amigos. Independientemente de eso, que ellos manejen la información pues con la mayor objetividad que se dé, y creo que se está notando en eso. Y existe, digamos, una apertura a la participación
las diversas audiencias. Te lo pregunto porque alguien me ha dicho que como que las audiencias cautivas de Radio Universidad son más bien personas, adultos mayores, y que hay un gran, enorme sector de jóvenes desaprovechados o no vinculados. Pero bueno, Chihuahua tiene una gran diversidad de audiencias. Sí, O sea, claro. Los migrantes que pasan por aquí o que Claro. están en Juárez, las minorías, la comunidad lésbico-gay, las mujeres, los niños, los adultos mayores, bueno, hay de todo. La población rural, urbana. Claro. Entonces, ¿sientes que Radio Universidad está como atendiendo a esa diversidad de audiencias? Está atendiendo a la diversidad de audiencias porque ha habido programas nuevos que han entrado en este tipo de temas. Pero déjame decirte que a contracorriente de lo que hace un momento mencionaba, hay colaboradores muy puntuales en investigar, por ejemplo, el tema de la evolución del rock, de la música del rock, cómo ha venido evolucionando desde mediados del siglo pasado a esta fecha, y van haciendo estudios comparativos del rock al rock actual, o bien te manejan mucha música alternativa que les interesa a muchas audiencias juveniles, o música country también como analizada, como estudiada, pero hay programas también que estudian la literatura, pero sobre todo la poesía, y la poesía clásica reciente, pero la poesía actual, en donde también entran muchos jóvenes. Es decir, sí hay muchos intentos y que realmente se ve que hay penetración en sectores de la juventud, no en toda la juventud, en los que se está haciendo ese esfuerzo, porque es correcto. Sobre todo los adultos mayores son los que sintonizan Radio Universidad. Es muy difícil que cuando te subes a un vehículo y que va un adulto mayor y 2 o 3 jóvenes, es muy difícil que te digan los jóvenes, ponle Radio Universidad. No, tienen otro tipo de preferencias. Aunque debo decir que Radio Universidad siempre ha sido preferida por muchos porque pues no pasa anuncios, ¿verdad? Aunque tiene sus cortes cada media hora, y ahí pasa anuncios, y ahora está pasando anuncios que tienen que ver con el proceso electoral. Pero lo prefiere por eso, porque no hay tanta interrupción. Como quiera, se está jalando a la gente, pero también a la juventud. Y debo decirte que en algunos de los casos, en el caso del programa que yo conduzco, como se generan como por episodios, historias de personas, de lugares, de acontecimientos de Chihuahua y de su región, estuvieron pidiéndole a Radio Universidad programas específicos sobre quién fue Manuel Ojinaga o qué hizo Benito Juárez en Chihuahua, que son programas que son tratados por especialistas durante media hora, muy puntuales en los asuntos que quieren tratar. Y estos programas se les llevó mucho a las secundarias en Chihuahua a través de discos compactos. ¿Esos que tú revisaste? Sí, en muchos casos, y quizá todavía se esté dando, porque eran como especie de talleres que se presentaban en la secundaria para que supieran de un personaje, de un lugar, de un acontecimiento, como ahora la batalla del 25 de marzo. ¿Por qué 25 de marzo? ¿Y qué pasó en esa batalla? ¿O qué fue la expedición punitiva? O, en fin, la batalla de Sacramento, que es tan importante que conozcamos, y niños y adolescentes también se han interesado en esto. Oye, la Facultad de Filosofía y Letras tiene la carrera de Historia. ¿Sí? ¿Participan? ¿Están ahí? Sí, participan. No participan de manera oficial, pero sí oficiosa. Es decir, es parte de mi trabajo. Yo tengo que acercarme a maestros y alumnos para pedirles que participen conmigo, sobre todo cuando encuentro un tema interesante, apasionante, un tema... porque no basta con que tú sepas del tema. Tienes que saber hablar del tema, tienes que cautivar con tu
con tu verbo a la audiencia. Entonces tú vas jalando a la gente. Yo he jalado o he entrevistado a algunos estudiantes que han manejado temas interesantes y los he llevado a mi programa, pero sobre todo maestros. La mayoría de los maestros de historia de la universidad he tenido el honor de que me visiten y que me acompañen con temas muy interesantes. ¿Tú eres egresado de aquí, verdad? Yo no soy egresado de aquí. Yo estudié filosofía, yo estudié teología, pero para honra mía en el Seminario Regional del Norte. Muy bien. ¿Y cuándo empezaste en el periodismo? ¿Cuánto qué? Empezaste. Yo empecé en 1977, sí es correcto, 1977, en el Heraldo con don Guillermo Asúnzolo. Ahí estuve, yo creo que como un año haciendo unos trabajos especiales que me pidió el Heraldo. Tengo mi credencial del Heraldo. Luego, antes había trabajado para Notidiócesis en el 76, un periódico de la diócesis de Chihuahua, luego en el Heraldo, y luego en el 81 entré a Novedades, y luego en el 83 empecé en Radiorama, en noticieros de Radiorama, en el 85 en el Diario de Chihuahua, y allí permanecí hasta el 92, en el que corté un poco mi trabajo en el periodismo para estudiar la carrera de Derecho en la universidad. Fue cuando yo entro a la Facultad de Derecho de la universidad, termino la carrera y luego soy contratado como maestro y duré todos los años hasta que me jubilé. Pero pues nunca dejé el periodismo a través de artículos de opinión, o fui corresponsal del Financiero, de La Opinión de Los Ángeles, en algún momento de Proceso, de la revista Proceso, y siempre, pues como te dije, 20 años en Radio Universidad. En Comunicación Social de Pensiones, yo te recuerdo ahí. Sí, en Pensiones Civiles del Estado yo duré trabajando 33 años en lo que se llamaba la Dirección de Vinculación, que entre otros quehaceres tenía el de la comunicación social. ¿Escribiste un libro? Yo escribí un libro sobre la historia de pensiones civiles del Estado. No, el último, ¿cómo se llama tu último libro? También escribí un libro de relatos que se llama A la vera del camino, que es el que acabo de editar y hace unos meses. Muy bien. Oye, una pregunta, pues yo creo que es como la clave del proyecto que realizo, ¿tú ves la posibilidad de que Radio Universidad tenga como el potencial de establecer como una red de medios públicos, pero a partir de la radio universitaria, digamos, pensando a largo plazo en una vinculación con la XETAR o con la UACJ, pero que a la vez pueda tener como un pie en la sociedad, informar a la sociedad en general, pero a la vez potenciarse como el medio de los universitarios para fines académicos? De ver lo necesario, es totalmente necesario. De ver lo posible, depende mucho de lo que le llaman eufemísticamente voluntad política. Me explico. Hace relativamente poco tiempo, Radio Universidad perteneció, quizá todavía pertenezca, a una red de radios universitarias de todo el país. Sí. Pero me parece que eso fue nada más como una especie de fachada, me parece, porque yo no he visto nada más. Sí. Aunque permanece una red con Radio UNAM, sí, con la radio universitaria de la Universidad Nacional. Pero es vamos, como muy urgente que tuviera ese nexo con la UACJ y con la XETAR de la Sierra. Si pudiera haber esa colaboración entre las tres, la Radio Universidad en Chihuahua entonces sería un gran potencial de crecimiento, de desarrollo identitario, vamos, coadyuvaría a los propósitos que como comunidad, que como Estado tenemos, desde muchos puntos de vista, mientras no sea cooptada pues por un pequeño grupo, por un pequeño gente ideológicamente hablando. Entonces, yo creo que urge, sobre todo, más que estar con la UNAM, sí estoy de acuerdo,
Pero más que estar con la Universidad de Yucatán o con la Universidad de Veracruz, que sería muy bueno, pues vámonos empezando por Juárez y vamos empezando por la Sierra, con la XETAR. Creo que sería excelente. ¿Tú cómo pondrías como el principal reto, los principales retos de la universidad? Aunque algunos ya los dijiste implícitamente, actualmente. ¿De la universidad o de Radio Perdón, Universidad? de Radio Universidad. Bueno, para unir las dos cosas, Que igual es. Radio Universidad está obligada a promover la misión de la universidad, y la misión de la universidad sobre todo en cuanto al extensionismo universitario. Radio Universidad tiene un gran compromiso con la sociedad chihuahuense, de ayudarla a pensar, de ayudarla a vivir más dignamente. ¿Cómo nos harían bien en muchas colonias periféricas de la ciudad que Radio Universidad nos enseñara a las familias a crear huertos familiares? ¿Cómo nos ayudaría? Y eso nos ayudaría económicamente y nos ayudaría en la cuestión de la salud. Y hablando de la salud, también a promover, pero de una manera más intensa, la cuestión de la salud, la cultura, Campañas. el arte. Entonces, la misión de la universidad en cuanto al extensionismo universitario me parece que es muy importante. Hace tiempo Radio Universidad dependía orgánicamente de la dirección de extensión universitaria, y ahora pertenece de Comunicación Social. Me parece que estaba mejor posicionada antes, al menos desde el punto de vista lógico, ¿verdad? O teórico, porque Radio Universidad es parte del extensionismo universitario, y sus retos, como me preguntas, los contenidos propios, creativos. El otro reto, el lograr esa red, mantener la de Radio UNAM, la de la UACJ, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y la XETAR de la Sierra Tarahumara. Creo que son retos importantísimos, más aquel que te decía, inyectarle un poquito más de presupuesto, modernizar el equipo, ¿sí? Para que Radio Universidad penetre más en las redes sociales. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar? Porque ha sido muy rica esta conversación. Pues yo diría que lo bueno es que la Universidad de Chihuahua tiene radio universitaria. Eso es muy bueno. Y que es de las, pues no sé, me atrevo a decir, de las primeras radios universitarias en México.